Que no estés bien. My theme this morning is it is okay for you not to be okay. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque eso es parte de nuestro ser. Because that is part of our being. Es parte de nuestra estructura emocional. It is part of our emotional De structure, nuestra alma. of our soul. Sentirte así So feeling like this, te hace volver en sí. it makes you go back to. Y aprendes a identificar la ruina en la que está moviéndose tu vida. And you learn how to identify in the ruin in which your life is moving, O nuestro caminar con Dios. or our walk with God. Aprendemos a identificar cómo es que nos estamos moviendo negativamente en el caminar con We Dios. learn how to identify in where we're walking negatively in the walk of God. Y sentirse así es bueno. And feeling like this is good. Porque el Señor lloró en el Getsemaní. Because the Lord cried in the Gethsemane. Él lloró con la muerte de Lázaro. He cried with the death of Lazarus. Quizás él se sentía así. Maybe he felt this way. Salomón escribió 28 temporadas en el libro de Eclesiastés. Solomon wrote on 28 seasons in the book of Que Ecclesiastes todo tiene su tiempo. that everything has its time. Tiempo de plantar, Time of planting, tiempo de arrancar lo plantado, time of removing the planted, tiempo de nacer, time of being born, tiempo de morir, time of dying, tiempo de reír, time of laughter, tiempo de llorar, time of crying, tiempo de destruir time of y destruction, tiempo de edificar. destroying, and time of Yo edifying. pienso que en ese tiempo es que estamos nosotros. And I believe that we are Porque in ya that está time. bueno de la tristeza. Because it is enough of Ya está sadness. bueno de llorar. It is enough of crying. Nosotros tenemos un rey de reyes, We have a king of un kings. señor de And a señores, Lord of lords. al cual nosotros le It's servimos the one that we serve, y nosotros tenemos que caminar con ese rey. and we have to walk with that king. Yo no sé en qué temporada tú te encuentras en este momento. I don't know in what season you find yourself in this Y moment. la temporada es la situación o la condición en la que nosotros nos And the encontramos. time is in the situation or where we find ourselves in. Pero déjame decirte que Dios no se ha ido. But let me tell you that God has not left. Muchas veces Dios está callado, pero está trabajando en nuestra vida. God is quiet, but He is working in our life. Dios tiene su lente sobre nosotros. God has His eyes on us. Dios tiene su lente sobre esa temporada en la que tú te encuentras o esa condición. God has His eyes on that season or in that condition that you find yourself Y in. el Espíritu que todo lo escudriña, And the Spirit that searches Él everything. en estos momentos te está mostrando en qué situación tú te encuentras. Him in this moment, He is showing you what situation you find yourself in. Porque desde el devocional ya el Espíritu comenzó a llenar las tinajas. Because since the devotional, the Spirit has began to fill the vessels. Él me mostró en un sueño que hoy estaba llenando tinajas de He aceite. showed me in a dream that I was filling oil, vessels with oil. Por eso está bien que no estés bien. That's why it's okay for you not to be okay. Aleluya. ¿Sabes que cuando compartimos las alegrías, Do you know that when we share happiness, estas se multiplican? they multiply? Aleluya. Y cuando compartimos las tristezas, And when we share sadness, la carga se nos hace menos pesada. the burden is less heavy. Porque ¿sabes qué? Dice la palabra, echa sobre Jehová tu carga Because it says in the word to cast your burdens over the Lord, y Él te sustentará. and He will sustain you. No dejará para siempre al caído, He al will justo. not leave the righteous fallen forever. Como te dije, Él hace silencio, pero está trabajando en nuestras vidas. As I told you, He makes silence, but He is working in our life. Jesús nunca nos ha abandonado. Jesus has never abandoned us. Él dijo antes de partir a sus discípulos, He said to the disciples before He parted, yo iré al Padre, I will go to the Father, pero rogaré al Padre but I will beg the Father, y Él os dará otro consolador and He will give you a counselor, para que esté en vosotros so that He could be in us para siempre. forever. Y ese consolador es el Espíritu Santo que mora en ti y en mí. And that counselor is the Holy Spirit that dwells in you and in me. El Espíritu de verdad
the Spirit of truth, el cual el mundo no recibió in which the world has not porque received, no le ve because they don't see him, ni le conoce, nor know him, pero vosotros le conocéis, but we know him, porque mora en vosotros y estará en vosotros. because he dwells in us and will be in us. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? How many know the Holy Spirit? Amén. Amen. Pues entonces no hay excusa para sentirnos tristes y arruinados, So then there is no excuse to feel sad and ruined, porque no estamos solos. because we are not Él alone. está con nosotros. He is with us. Hoy el Señor quiere hablarle Today the Lord wants to speak to you, a ese que se siente triste, that one that feels sad, a ese que piensa que sus sueños no se van a lograr, the one that thinks that their dreams will not be accomplished, a ese que piensa que su vida no tiene sentido, that one that thinks that their life has no meaning, a ese que está pasando pruebas por el matrimonio, that one that is going through trials in their marriage, a ese que está pasando problemas con sus hijos, that one that is going through problems with their children, o está luchando por mantenerse en la carrera de la fe o or salirse, they're struggling to maintain in this walk of faith or getting out, a ese que está cansado, that one that is tired, a ese que se siente enfermo, that one that feels sick, a ese con problemas de economía, that one with problems in economy, a ese que que no sabe qué le pasa pero no se siente bien. that one that doesn't know what's going on with them but they don't feel okay. Esas son las distintas temporadas que tenemos y las distintas situaciones Those are the different seasons or situations that en we las que nos have, encontramos. or in the ones that we find ourselves in. A ti te va a hablar Dios. To you, God is A going to mí me speak. habló a través de esta palabra. He spoke to me through this word. Porque como dijo el pastor Renta, primero nos ministra a nosotros y después al pueblo. As Pastor Renta said, first he ministers to us and then the people. Hoy no nos podemos ir igual. Today we can't leave the same. Venimos a la iglesia We come to church y pretendemos o aparentamos que estamos bien, and we pretend or we appear that we are okay, pero la verdad es que no, muchas veces no estamos bien. but truly many times we are not okay. Porque venimos todos los días en busca de esa porción, de ese maná nuevo, fresco que Dios tiene para cada uno de Because nosotros. we come every day searching that manna or that new thing that God has for us. Mientras estudiaba, encontré que, fíjate, en la psicología a esto se le llama en los jóvenes, As I studied, the psychology calls this in the youth, se le llama depresión blanca. it is called white depression, Depresión blanca. Sí, blanca. the white depression. O sea que ellos no le encuentran sentido a la vida. So they don't find a meaning to life. Y si nos damos cuenta, eso es lo que muchos jóvenes les sucede. And if we notice, that's what happens to many teenagers. No le tienen sentido a la vida. They don't find a meaning in life, Pero no podemos perder de vista but we can't lose sight que muchos estamos muchos años en la iglesia That- trabajando para Dios that many of us are many years working in the church for God, y también tenemos temporadas de tristeza y depresiones. and we also have seasons or times of depression. Y nosotros es sadness. necesario, y una de las cosas bien importantes que la iglesia debe entender And y it hacer, is necessary for the church to understand and do que cuando soltamos el control de nuestras vidas that when we lose control of our life, a nuestro consolador, que es el Espíritu Santo, our counselor, which is the Holy Spirit, estamos dando nuestra voluntad we are giving our will al que te guía a toda verdad y a toda justicia. to the one that guides you to all truth and all righteousness. Dice la palabra que nuestra vida será más clara que el mediodía. The word says that our life will be clear as day. Porque cuando tenemos problemas podemos verlo de otro punto de vista. Because when we have a problem, we can see it in a different point of view. Podemos tener la mente más clara para solucionar y buscar alternativas a eso que nos está paralizando. We can have a clearer mind and see things clearer and find a solution to that that's bothering us. Hace meses atrás nos estaban hablando del contenedor. Months ago, we were being spoken on the container. El contenedor no puede tener grietas. The container cannot have any cracks. Y ese contenedor somos nosotros, la iglesia. And us, the church, are that container.
no puede tener sucio, It can't be dirty. para que ese contenido So that that content que viene de lo alto that comes from high, no se contamine. from up above does not contaminate. La palabra no se contamine. The word does not contaminate. Amén. Amen. Yo los veo mirándome tan serio. I see you guys looking at me so serious. Pero nosotros tenemos que multiplicar ese contenido But we que have entra to sobre nosotros. multiply that content that is being poured in us. Tenemos que ser multiplicados y ser renovados. We have to be multiplied and be renewed. Y a través de la palabra nosotros somos renovados. And through the word we are Se renewed. renueva nuestro entendimiento. Our understanding is Por renewed. eso es que cada problema, cada situación se nos hace más fácil. That's why our problems or our situations are become easier. Y yo te digo que muchas veces no es fácil, And I tell you that many times it is pero la not. palabra dice todo lo podemos en Cristo que nos But the fortalece. word says I can do all things through Christ that strengthens me. Pero cuando no tenemos la voluntad sobre Cristo, But when we don't have our will over Christ, entonces queremos hacer nuestra voluntad y lo que hacemos es que nos embarramos más. then we want to do our will, and what happens is that we get dirtier. Por eso entonces tenemos que estar buscando las palas para recoger. That's why then we have to look for the shovels to clean up. Dice la palabra en Hebreos 10:10 In Hebrews 10:10 says, que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. in Hebrews 10:10, En esa voluntad in that will, somos santificados we are sanctified mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ, hecha una vez y para siempre. once and for all. Esto me acordó cuando Pedro, Jesús le iba a lavar los pies a Pedro. This reminded me when Jesus was going to wash Peter's feet. Pedro se incomodó. Peter got uncomfortable. Y así a veces nos pasa cuando escuchamos la palabra. And that happens to us when we hear the word. Como que fruncimos los gestos y como que nos incomodamos. It's like we shrug our faces and we get uncomfortable. Y le dijo a Jesús, no me lavarás los pies jamás. And he told Jesus, you will not ever wash my Y feet. Jesús le dijo, si no te lavaré los pies, And Jesus said, if I don't wash your feet, no tendrás parte conmigo. you will not have part with me. Pedro después le respondió, Peter then responded to porque him era ligerito respondiendo. because he was quick to Y así respond. somos muchas veces nosotros con la palabra de Dios. And that's how we are many times with the word of God. No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Not only my feet, my hands and my head as well. Para que nosotros entendamos como Pedro, So that we can understand like Peter, Dios tiene que lavar nuestros pies. God has to wash our No feet, solamente los pies, la Not cabeza y las manos. but our head and our hands. Para caminar como Él quiere que nosotros caminemos. So that we can walk the way that he wants us to walk. Para que nada, lo que el juego de Satanás no caiga y nosotros no caigamos en el juego de So Satanás. that then we do not fall into Satan's games. Porque si Él lava nuestros pies, las manos y la cabeza, como Because dijo Pedro, If he washes our feet, our hands and our head, as Peter said, Dios está quitando lo primero God is removing the first thing para establecer lo último. to establish the last. Y eso ha estado hablando el pastor. And that's what the pastor has been talking about. El Espíritu Santo es un revolucionario en nuestras vidas. The Holy Spirit is a revolutionary in our life Porque cuando tú le sueltas el control, because when you give him control, Él saca lo que no le gusta. he removes what he doesn't like. Cuando se nos aprietan las cosas en nuestra vida espiritual, When things tighten up in our spiritual life, es porque el revolucionario está trabajando en nuestras vidas. because the revolutionary is working in our life. Cuando tú ves televisión en tu casa, When you watch TV in your house, y eso a mí me pasa mucho con Efraín, and that happens to me a lot with Ephraim, cuando estamos los dos en la sala, si él tiene el control, when we are both in the living room and he has the remote,
Él se pasa pasando de canales en canales en canales He goes through channels and channels and channels. y a la hora de la verdad yo no veo nada. And to bottom it up, I don't ever see anything. Entonces eso pasa cuando nosotros no soltamos el So control that de happens nuestras vidas al Espíritu Santo. when we do not give up that remote in our life to the Holy Spirit. Vamos rodando en canal en el mundo y no nos percatamos que no le estamos dando el control a We él. just scroll and scroll and scroll in the world, and we do not notice that we do not give Him control. Nosotros queremos trabajar a nuestra manera We want to work our way, y Dios no trabaja así. and God doesn't work that way. Dios es un Dios de orden God is a God of order, y nosotros tenemos que establecer orden en nuestras vidas. and we have to establish order in our life, Aunque nos duela, even if it hurts us, aunque no nos guste, even if we don't like it. pero al fin y al cabo Él tiene toda la razón. But at the end of it, He is right. Porque ante la presencia de Él, como esta mañana, toda rodilla se doblará. Before His presence, as this morning, all knees shall bow. ¿Quién puede con la presencia del Señor en nosotros? Who can with the presence of the Lord in us? Nosotros como iglesia tenemos que cambiar la visión que tenemos acerca del Espíritu Santo. Us as a church has to change the vision that we have towards the Holy Spirit. Tenemos que entrar en una realidad con el Espíritu We have to enter into a reality with the y Spirit soltar el control de nuestra voluntad al Espíritu and Santo. give up the control of our will to the Holy Es Spirit. de la única manera que nuestras vidas van a tener orden. It's the only way that our life will be in order. Y es de la única manera que Dios nos va a usar. And it is the only way that God is going to use Esta iglesia us. se está preparando para salir a las calles en abril. This church is getting ready to go out into the streets in April. Pero entonces tenemos que soltar el control But then we have to let go of that control para que Dios quite lo primero y establecer lo último en nosotros. so that God can get rid of the first and establish the last Para in que cuando us. salgamos a las calles, So that when we go out to the street, ellos no nos vean a nosotros sino a Cristo. they won't see us and they'll see Christ. Dice la palabra, alcen los ojos y miren los campos. The word says, rise up your eyes and look at the forests. Ya están blancos para la The siega. harvest, they are already white for harvest. O sea, cosechar para Dios. So it's to harvest for Pero God. nosotros tenemos que ser sanos. But we have to be healed. Estos contenedores tienen que estar llenos del Espíritu Santo para poder ir afuera y hacer el trabajo These de Dios. containers need to be full of the Holy Spirit so then we can go out and do His work. Por eso que Él tiene que establecer lo último de Él en nuestras vidas. That's why He has to establish the last in our life. Ahora bien, cuando yo oraba Now, when para I la palabra de prayed hoy, for the word of today, meditaba y le preguntaba al Señor. I meditated and I asked the Lord, Y mientras oraba, me daba la palabra tristeza. and as I prayed, I looked at the word sadness, Porque como hijos de Dios, because as children of God, somos hijos de un rey. we are children of a king, Pero no nos vemos como hijos de un rey. but we don't see ourselves as children of a king. O el espíritu o Satanás quiere que nosotros caminemos siempre cabizbajos. Or Satan always wants us to walk with our heads bowed down, Porque él siempre va a querer hacernos tropezar. because he always wants to make us stumble. Porque iglesia, Satanás no es tu amigo. Church, Satan is not your friend. Satanás es tu enemigo. Satan is your enemy, Porque él siempre está queriendo sacar la iglesia de Dios because he always wants to remove the church of God del camino del Señor. of God's way. Él the quiere Lord's way. hacernos siempre tropezar. He always wants to make us trip, Y no podemos estar ciegos en esa parte. and we can't be blinded in that way. Siempre me ministra el ciego Bartimeo. That it always the blind man Bartholomew Porque always ministers to estaba him, en el camino, pero estaba ciego. because he was in the way, but he was blind. Estamos en la iglesia, estamos en el camino, The church is in the way, pero muchas veces estamos ciegos. but many times we are blind, Y él tuvo que gritarle, and he had to shout. y a pesar de que quisieron callarlo, And besides that, they wanted to quiet él him. seguía gritando más duro He continued to shout even louder para que Jesús so that Jesus se detuviera could detain himself y fuera sano. and he could be healed, Para que sus ojos que nunca habían visto so that his eyes that vieran never lo que saw Dios
Dios tenía para él. can see what God had for Por him. eso oramos para que los ojos cosas que ojo no vio, That's why we pray that things that eyes have not seen, ni oído escuchó, nor ears have heard, y que no ha bajado a corazón de hombre, nor have come down to the heart of man. son las cosas que tiene preparadas él para los que le aman. Those are the things that God has prepared for those that love Him. Y entonces, si oramos respecto a eso, So if we pray in accordance to quiere that, decir que Él va a depositar cosas en ti that means that He is going to deposit things in que Él you tiene reservadas para nosotros, that He has reserved for us, pero tenemos que ser limpios. but we have to be clean. El contenedor tiene que estar preparado para recibir eso nuevo. The container has to be prepared to receive those new things. Ahora sí, ahora vamos a 2 de Samuel So now, 9. let's go to 2 Samuel 9. Sí, Señor, es bueno. Aleluya. Gloria al Rey. Una historia donde hubo misericordia de Dios. Story where there was mercy of God. Sí, Señor. Sí, Señor. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. When you have it, you can shout amen. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? The word reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now David said, is there still anyone who is left in the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. And there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba. So when they had called him to David, the king said to him, are you Ziba? And he said, at your service. Y el rey vuelve y le hace la pregunta: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Then the king said, is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? And Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan who is lame at his feet. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. So the king said to him, where is he? And Ziba said to the king, indeed he is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lodebar. Entonces envió el rey y le trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Then the king David sent and brought him out of the house of Machir, the son of Amiel, from Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth, and he answered, here at your service. Here is your servant. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. So David said to him, do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, and will restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Then he bowed himself and said, what is your servant that you should look upon such a dead dog as I?
Vamos a ver adelante. Let's leave it there. Santo. La historia nos narra que David un día se levantó, vamos a ponerlo así, no lo dice, pero The yo story me lo there imaginaba. narrates, it doesn't say it this way, but I imagined it. Después de haber tenido una noche quizás pensando en toda su vida, That after having a night thinking of his whole life, se acordó de un pacto que él hizo con Jonatán, he remembered a pact that he did with Jonathan, el padre de Mefiboset. the father of Mephibosheth. Y cuando ellos hicieron este pacto, allí hubo una transición. And when they did that pact, there was a transaction. Y esto después de que David había extendido su reino. And after David had extended his kingdom, Él se acuerda de este pacto que había hecho con el padre de Mefiboset. he remembers the pact that he had done with the father Mephibosheth. Fíjense que David siempre fue perseguido por Saúl. Notice that David was always persecuted by Saul. Saúl era el rey, el abuelo de Mefiboset, Saul was the king and the grandfather of Mephibosheth, porque Saúl siempre tuvo celos de David because Saul had always was jealous of David, y lo perseguía para matarlo. and he persecuted him to kill him. Pero David halló gracia con Jonatán, su hijo, But David had grace with Jonathan, e hicieron una linda amistad and they had a beautiful friendship al punto de que hicieron pacto entre los dos. to the point where they made a pact between them two. Y él se acordó de ese pacto que había hecho con Jonatán And he remembered the pact that he did with Jonathan, y le pidió a sus siervos and he asked the y le servant, preguntó que si había quedado alguien de la casa de Saúl a quien él hiciera misericordia de Dios. and he asked, was there someone left from Saul's house that where the mercy of God can go to? Y esto me ministraba en que muchas veces nosotros somos perseguidos And this ministered to me that many times we are being persecuted, y nosotros en vez de hacer misericordia, porque dice la palabra que a tu enemigo tú lo and bendices, instead of doing mercy, because the word says that your enemy you are supposed to bless, nosotros caemos en el juego de Satanás we fall in Satan's games, y caemos en ese cuarto de ira, de rencor, and we fall into that room of wrath and anger, en esa parte de falta de perdón, in that lack of forgiveness, y nos olvidamos de la misericordia que Dios tuvo con nosotros. and we forget the mercy that God had with us. Pero en ese reino había un siervo de David But in that kingdom there was a servant of David, que era que fue Siba. that was Ziba. Ziba. Siba había estado en el reino de David, Ziba was in David's kingdom de Saúl y ahora estaba con David. of Saul, and En now esta was with historia. David. O sea que él sabía los secretos de los dos reinos. So he knew the secrets of both kingdoms. Y Siba le respondió a David que sí había un hijo de Jonatán, And Ziba responded to David that yes, there was a son of Jonathan, pero que existía en Lodebar. but he existed in Lodabar. Vivía en Lodebar. He lived in Lodabar. Y Lodebar se define un lugar And Lodabar is defined as a place, y se divide en dos palabras, perdóname. and it's divided into two words. En Lo, In Lo, que es no, that is no, y Debal, and Dabar, que es no palabra. that is no words. O sea, lugar de no palabra. So a place of no words. Lo describen como un lugar seco, It is described as a dry place, lugar de no palabra, a place of no lugar words, donde vivían los pobres, a place where the poor people los live, indigentes. the indigent. Y Mefiboset And Mephibosheth fue arrancado del reino de su padre y de su abuelo was removed from his father and his grandfather's kingdom cuando tenía 5 años. when he was 5 years old. La nodriza, al escuchar que habían matado a su padre When she heard that they had killed his father y a su abuelo, and his grandfather,
ella salió corriendo con el niño. She left running with the child. Un niño que quizás se tomó la última botella de leche en el reino. A child that probably drank his last bottle in the kingdom. Un niño que a lo mejor no le dio tiempo de llevarse su juguetito. A child that probably didn't have time to take his toy. Fue arrancado de su casa. He was removed from his house. Y mientras iban corriendo para salvaguardar su vida, And as they ran to save his life, ella quizás se tropezó, no dice, maybe she tripped, it doesn't say. iba por el bosque y no sabe con qué árbol se tropezó y lo dejó caer. She was in the woods and it's unknown where she tripped and let him fall. Y Mefiboset And Mephibosheth se rompió los huesos de las piernas. broke the bones of his feet. Dice Siba que cuando le dijo a David que él vivía en Lodebar, Ziba said that when he lived in Lodabar, pero era lisiado de los pies. but he was Santo. lame of his feet. Pero hoy día But nowadays, hay palabra, there's words. Sí, Señor. There's a word. Sí, Señor. hay palabra, pero hay algo que te tiene lisiado There's a word, but there's something that has you lame espiritualmente spiritually y no permite que la palabra que hoy se te da and doesn't allow for the word that today is given to you siga fluyendo en nuestras vidas. continues to flow in our life. Porque Satanás siempre va a estar ahí pendiente para hacernos caer, Because Satan is always going to be watching to make us fall, para lisiarnos de los pies, to make us lame of our feet, para que no sigamos caminando en el camino del so Señor. that we don't continue walking in the path of the Lord. Para que, pues, porque la palabra dice que Cristo es el camino y la verdad. Because the word says that Christ is the way and the truth. Pero Él siempre está trabajando y zarandeando nuestras vidas para hacernos caer y quedarnos lisiados. But he is always working and sifting our life to make us fall and keep us lame. Hay algo que comienza a lisiar tus pies, There's something that begins to make your feet lame, espiritualmente hablando, spiritually speaking, que no deja que llegue a tu alma esa palabra que fluya como leche y miel. that doesn't allow for that word to reach your soul so that it could be milk and honey. Por eso es que no te identifica y no te permite levantarte. That's why it doesn't allow you to identify and allow you to walk Quiere mantenernos Right. lisiados espiritualmente. and makes us want to stay lame spiritually. Y muchas veces caemos en esa pobreza espiritual. And many times we fall into that spiritual poverty. Pensamos que nuestra felicidad se mudó de nuestras vidas. We think that happiness moved from our life. Santo. Cuando llega el temor a nuestras vidas, When fear comes to our life, nosotros caemos en lo de Baal. we fall into Lodabar. Cuando viene el problema en la situación, When the problem and the situation comes, muchas veces cuando no vamos a la fuente inagotable, que many es la times palabra, when we do not go to the quenchable fountain that is the word, caemos en esa cueva oscura donde encontraron a Mefiboset. we fall into that deep in the dark cave when they found Un hijo de Mephibosheth, un rey a son of a king. creció en la pobreza. He grew up in poverty. Y nosotros, cuando nosotros pecamos, And when we sin, cuando nosotros en nuestras vidas se oscurece, when our lives become dark, nosotros caemos en lo de Baal. we fall into Lodabar. Cuando nosotros no permitimos que la palabra sea luz When we do not en allow nuestras vidas, for the word to be light in our life, nosotros caemos en esa cueva como Mefiboset. we fall into that cave as Mephibosheth. Por eso es que Dios en esta mañana That's why God this morning quiere hablarle a ese que está triste, wants to speak to that one a, that is es- a sad, es- a ese que piensa que sus sueños no se van a cumplir, that one that believe that their dreams will not be accomplished, a ese que ha pasado un problema recientemente y That- está en la oscuridad, one that recently went through a problem and now se encuentra en oscuridad, find En themselves in oscuridad. darkness. a ese que ese problema no permite que la luz brille como el mediodía en tu vida. That one that thinks that doesn't allow that light to shine in your life.
El enemigo siempre quiere atraparnos. The enemy always wants to trap Por us. eso es que la palabra dice que tengamos la mente de Cristo. That's why the word says for us to have the mind of Christ. Porque es a través de los pensamientos que Él quiere acaparar nuestras vidas. Because it is through our thoughts that he wants to captivate our lives. Y la mente es el filtro que llega al corazón. And the mind is a filter that reaches the heart. Cuando eso negativo llega al corazón, When that negative things reach the heart, entonces tenemos que clamar al Espíritu Santo que saque eso que cayó en esa tierra, then we have to cry out to the Holy Spirit to remove that fell into the land, que contaminó lo que ya Dios había improntado en nosotros. that contaminated what God already put in us. Y muchas veces la falta de perdón, And many times the lack of forgiveness, el orgullo, the pride, la the apariencia, appearance, el no sentirte bien, the not feeling well, es lo que nos hace llegar al Lodebar. it's what makes us reach A Lodabar, esa tierra, a esa cueva seca, that dry cave, a ese lugar temeroso, that fearful place al cual tú crees que no vas a salir. in which the one you believe that you won't come out of. Pero hay un rey, But there's a king, el rey de reyes, the king of kings, el Señor de the señores. Lord of lords. Él vino a esta tierra. He came to this earth. Él fue a esa cueva. He went to that cave. Porque él dice la palabra que él traspasó las profundidades de la tierra. Because the word says that he trespassed Él the distance venció of the la earth. muerte. He overcame death. Porque todas estas situaciones y problemas nos Because hacen morir All those espiritualmente. situations and problems makes us die Él spiritually. venció la muerte. He Y overcame cuando death. estamos muertos And when we espiritualmente, are dead spiritually, Él va a este Lodebar He donde goes nos to encontramos that Lodabar where we find a ourselves, levantarnos. to rise us up. O te manda a llamar Or he sends a someone través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Porque en ese pasaje Siba era tipificando al Espíritu Because Santo in the passage, Ziba typifies or means que the Holy fue a Spirit. través de la promesa del cumplimiento, la promesa que David le había hecho a That Jonatán, it was the promise that David had done to porque Jonathan. él quería hacer misericordia de Dios. Because he wanted mercy of God. Hoy el Espíritu Santo se paseó aquí, se pasea aquí, Today the Holy Spirit moved here porque es el Siba que el Señor ha mandado because it is the Ziba that God has a sent nuestras vidas to our life para sacarnos del Lodebar donde nos encontramos hoy en esta to mañana. remove us from that Lodabar where we find ourselves Fíjense this que morning. mientras yo meditaba en esta palabra, Notice that when I was meditating in this word, yo me identifiqué muchas veces en un Lodebar, I identified myself many times in a en Lodabar, ese mundo de in tristeza, that world of y sadness, aún una situación con tus hijos te puede llevar a Lodebar. and even a situation with your children can bring you to Pero grande y Lodabar. misericordioso es Dios, But great and mighty is God que nos ha dejado ese consolador that has left us that counselor, para que nosotros no nos mantengamos en esa cueva del so Lodebar. that we do not maintain ourselves in that cave of Por eso Lodabar. en esta mañana That's why this morning Dios ha permitido que esa palabra llegue a nosotros God has allowed for that word to come to us, para donde quiera que tú te encuentres en ese Lodebar, so that wherever you find yourself in that tú te Lodabar, levantes en esta mañana rise up this morning en el nombre de Jesús, porque tú no estás lisiado in the name espiritualmente. of Jesus, because you are not Tú spiritually tienes lame. un Dios que todo lo puede. You have a God that can do Tú everything. tienes el Espíritu Santo que te guía a toda verdad y a toda You justicia. have the Holy Spirit that guides you to all truth and all Y righteousness. que hoy en esta mañana Él te levanta en el nombre de Jesús. And that today, this morning, He rises you up in the name of Jesus. Dice este pasaje This passage says que Mefiboset ya era un adulto cuando fueron a rescatarlo. that Mephibosheth was already an adult when they went to rescue him. Yo no sé desde qué edad a ti te dejaron caer. I don't know since what age they left you fall. Yo no They left sé, you. yo no sé en qué lado tú estás lisiado. I don't know in ¿En qué which parte de tu vida? part of your life you are lame.
Quizás fue tu papá, Maybe it was your father. quizás fue tu mamá, Maybe it was your mother. quizás fue en el trabajo que te dejaron lisiado. Maybe it was at work that they left you. Oye, late. porque cuando nosotros vamos a trabajar con personas inconversas, Listen, because when we go to work with people that are non-converted, el enemigo los usa también para hacernos caer en lo de bar, the enemy also uses them to make us fall into para the robarnos bar, la identidad de quién somos en to Cristo. steal our identity and who we are in Christ. Y ayer se habló del monte de la misericordia y de las bienaventuranzas And del Señor. yesterday it was spoken on the blessings of God, Y yo le di gracias a Dios and I said thanks to porque mi God, preocupación, Dios mío, a mí me gusta meditar en tu palabra antes de predicar. because my worry is, Lord, I like to Quedarme meditate en in your paz. word and stay at peace before preaching. Pero en un momento dado yo dije, yo voy a recibir allá. But in a given moment I said, I'm Y le going di to gracias receive a over Dios por there. haber ido porque fue una confirmación de lo que Dios me había I dado. thank God for being able to go because there was a confirmation for what God has given Oye, me. porque cuando nosotros nos estamos preparando para la prédica, Because when we are preparing for a el preaching, enemigo siempre está zarandeando para hacerte dudar de lo que Dios te ha dado para el enemy pueblo. is always sifting to make you doubt for what God has given you for the people. Pero como Dios es Dios, But since God is God, Dios nos permite pasar cosas God allows us to go through things para que entendamos que sí es Él el que nos está hablando. so that we can understand that it is Him who's speaking to Porque us. que mucho nos visita la duda a nosotros. Because our doubt visits us a lot, Y la duda es pecado. and doubt is a sin. Nosotros, ayer nos dijeron que tu sí sea un sí y tu no un no. Y la Yesterday palabra it lo was dice. told to us for a yes to be yes and a no ¿Le to be a no. creemos The word o no says le it. creemos al Dios que le servimos? Do we believe or not in a God that we serve? ¿Caminamos o no caminamos en la palabra que Él nos da? We walk or we do not walk in the word that He gives us. Él te da libre albedrío. He gives you free will. Hay dos caminos a seguir, There's two paths to follow, la verdad o la mentira. the truth or the lie. Sí, Señor. Y el enemigo siempre quiere guiarnos por la mentira. And the enemy always wants to guide us through the lies. Pero cuando nosotros comemos el cordero, que es But la palabra, we eat the lamb that is the word. mira cómo Dios va de renglón en renglón. Look at how God goes from Porque line aún to line. ayer que la persona no ha venido nunca a esta iglesia, Because even the person yesterday that has never come to this church habló todo lo que el pastor ha predicado en semanas atrás. spoke about what the pastor has preached weeks prior, Y es confirmación para la casa. and it is confirmation for O the sea que house. Dios nos está hablando. So God is speaking to us. Dios, hay cosas en nosotros que nos mantienen en lo de bar. There are things in us that maintain us in Hay Lodabar. cosas en nosotros, aún estando en la iglesia, que nos mantienen lisiados. There are things in us, even being in church, that has kept us lame. Santo. Y Mefiboset, Uy. mira si fue tanta la herida, Look at, and Mephibosheth, look at if the wound was so much que él le hizo una pregunta al rey. that he asked the king a question. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Who is your servant for you to look at a dead dog as I? Así se describía Mefiboset. That's how Mephibosheth described O himself. sea que un hijo de un rey estaba con la autoestima bien baja. So a son of a king had a very low self-esteem. Él se veía como un perro muerto. He saw himself as a dead dog. Entonces, en todos los años que llevamos en la iglesia, escuchando palabra, ¿cómo nos vemos ante Dios? So in all the years that we have been in the gospel, listening to word, how do we see ourselves? Hoy el rey te manda a llamar. Today the king calls you, Pero ¿cómo tú le vas a responder? but how are you going to respond to ¿Cómo him? tú te ves ante él? How do you see yourself before him? Nos postramos ante él We bow before him porque es el rey de señores, because he is the king, el of alfa y lords, el omega de nuestras vidas. the alpha and the omega of our life. Pero muchas veces nos vemos como Mefiboset. But many times we see ourselves as Mephibosheth, O Satanás quiere que nos veamos así
como perros muertos. or Satan wants us to see ourselves that way, as a dead dog. Cuando vamos a otros lugares, como cristiano, ¿cómo tú te ves? When we go to other places as a Christian, how do you see yourself? Cuando nos miran con desprecio, ¿cómo tú te ves? When they look at us in despisement, how do you see yourself? A uno le pasan los trabajos, That happens to us at work. quieren minimizarnos They want to minimize porque us somos cristianos. because we are Christians. Pero el problema no es que ellos nos quieran minimizarnos. But the problem is not that they want to minimize El us. problema es cómo nosotros nos vemos. The problem is how do we see ourselves? Cuando venga el comentario, When the comment comes, ¿cómo tú vas a actuar how are you going to act? o qué va a venir a tu mente? Or what's going to come to your mind Como siervo de Dios, as a servant of God? ¿cómo tú te ves? How do you see yourself? Porque Satanás siempre va a estar zarandeándonos. Because Satan will always be Y más, sifting us. y más cuando él sabe que le queda poco. And more so knowing that Porque he en has abril nos little vamos a tirar a las time calles. left. Because in April we're going to go to the Y street. vamos a estar atrayendo gente, vamos a estar agarrando la And we're cosecha de Dios. Going to be picking up people and grabbing the harvest of God. ¿Por qué? Porque ya los campos están blancos Why? Because the camps are already white. y nosotros tenemos que vernos como hijos de un rey. And we have to see ourselves as children. of a La king. iglesia de Dios no puede estar cabizbaja. The church of God cannot be with their heads Tenemos que down. levantarnos como hijos de Dios. We have to rise up as children of God. No, somos perseguidos, pero no nos vamos a amedrentar por lo que el enemigo quiere hacer en nuestra We are vida. persecuted, but we're not going to be afraid with what the enemy wants to do in our life. Señor. Y Mefiboset tipifica una iglesia que está débil, And Mephibosheth represents a church that is weak, quizás la iglesia que está tibia, a church maybe that is lukewarm, te tipifica a ti como persona, represents you as a person, como cristiano, as a Christian. cómo tú te ves, How do you see yourself? cómo tú te identificas como cristiano. How do you identify as a Christian? Aleluya. Ahí él se veía como perro muerto, Right there, he saw himself as a dead dog. pero cómo nos vemos nosotros. But how do we see ourselves? Y todo el problema de nosotros los cristianos And the problem, us as Christians, es que muchas veces nos roban la identidad is that many como hijos de times Dios, they steal our identity as children of porque nos God. dejamos robar la palabra, Because we let the word be stolen. porque la palabra todo está escrito Because the word, it is all written. y la semilla es sembrada cada domingo, cada lunes, cada miércoles, And the seed is planted every Sunday, every Monday, every Wednesday. pero no nos podemos quedar ahí, But we can't stay there. porque también en lo íntimo Because also in the es intimate, sembrada la palabra, the word is already, is la also semilla, sown. que es la semilla. That is the seed. Ahora nosotros tenemos que multiplicarla en nosotros. So now we have to multiply it in us. Y David tuvo misericordia con Mefiboset. And David had mercy of Así Mephibosheth. en esta mañana Dios quiere llamarnos. So just like that this morning, God wants to call us. Porque así como él se acostó y quizás tuvo ese pensamiento, Because just like he lied down and had that thought, nosotros creemos que Dios duerme y Dios no duerme. we think that God is asleep and God doesn't sleep. El que guarda mi alma The one that guards my no soul se adormece ni se duerme. does not go numb or fall asleep. Por eso en esta mañana él quiere hacer este llamado. That's why this morning he wants to make that calling. ¿Hay alguien del Mesías que yo tenga misericordia? Is there someone in the Messiah that I can have mercy? Mientras leía esa pregunta, As I read that question, escuchaba esa voz. I heard that voice. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque él ve nuestra condición. Because he sees our condition. Porque cuando venimos aquí, Because when we come here, nos gozamos de las alabanzas, we enjoy the worship, pero praise. en nuestro interior But in our interior, estamos sentados en Lodebar. we are seated in Lodabar. Nos encontramos en Lodebar. We find ourselves in Lodabar. Porque pesa más la situación
Because the situation weighs more, pesa más las emociones the emotions weigh que more lo que hemos escuchado del Señor. than what we have heard of the Lord. Cuando nosotros entendamos When we understand que nosotros somos hijos de un rey, that we are children of a king, cuando nosotros entendamos que es la palabra de Dios la que nos liberta, nos sana y nos when we restaura, understand that it is the word of God that cleans us and restores us, el avivamiento es para siempre. the revival is forever. Persevera. We persevere, Sí, Señor. Pero no es un avivamiento but it is not a revival que vengamos aquí y cantemos y adoremos that we come y ya de here, la puerta para afuera se nos quite. we worship, we sing, and from the doors out it goes away. Porque cuando salimos de aquí nos vamos a enfrentar a situaciones. Because when we leave here, we will confront El enemigo va a estar situations. esperándonos en la puerta. The enemy is going to wait for us at the Eso ha door. pasado muchas veces. That has happened many times. O dígame que no le pasa. Or tell me that that hasn't happened to Que you. tan pronto usted recibe la palabra aquí, That as soon as you receive the word here, allá afuera se multiplica el problema. out there the problem multiplies. Pero ya usted está percibido. But you have been warned. Usted va a reprender a Satanás en el nombre de Jesús. You are going to rebuke Satan in the name of Jesus. Uno no se mete con él. You don't mess with Pero him. cuando él entra a tu huerto, But when he enters, uno lo reprende en el nombre de Jesús y lo envía a los lugares you secos. rebuke him in the name of Jesus and you send him to dry Mira, a places. lugares secos. Listen, dry places. Y Lodebar es un lugar seco. And Lodabar is a dry ¿Y place. cómo un hijo de Dios puede caer en Lodebar? And how can a child of God fall into Ese Lodabar? es un lugar para ellos, para los demonios. That's a place for the demons. Pero no para un hijo de Dios. But not for a child of No para God. un hijo de Dios que escucha palabras. Not for a child of God that hears the word. No para un hijo de Dios que sabe quién es y quién es en Cristo Jesús. Not for a child of God that knows who they are in Christ Jesus. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios por la palabra. I thank God for the word Porque Dios sabe los tiempos y las sazones de nosotros. because God knows the times and, Dios conoce and las the seasons for temporadas en las us. cuales estamos pasando. He knows the times that we are going through. Quizás esta palabra no es para hoy, Maybe the word is not for today, pero cuando llegue la situación ya la escuchaste but when the situation arrives, you y vas a heard it. decir, yo no voy a caer en lo de bar y en el nombre de Jesús yo te reprendo. Situation comes, you say, I am Situación o not going to problema. fall into Lodabar. I rebuke you. Oye, Situation or problem. porque tenemos que aprender a llamar el problema por su Because nombre. we have to learn how to call the problem by name. Mira, espíritu de tristeza te vas en el nombre de The Jesús. spirit of sadness you leave in the name of Jesus. Mira, depresión, que eres una maldición generacional, te vas en el nombre de Jesús. Listen, depression that is a generational curse you leave in the name of Jesus. Porque a mí se me dijo una palabra Because a word was given to y me. yo la voy a poner en práctica en mi vida. And I am going to put it into practice in my life. Si Dios te llamó, te va a proveer. If God called you, He will provide. Dios te va a libertar. God is going to set you free. Dios te va a levantar de ser lisiada espiritualmente. God is going to rise you up from being spiritually lame, Así como llamó a Bartimeo, just like He called porque Bartholomew, Jesús se detuvo because Jesus detained y lo Himself mandó a llamar. and He called for him. Y le preguntó, ¿qué tú quieres que te haga? And he asked, what do you want me to do? Y él respondió, And he responded, quiero ser sano, I want to be quiero healed. recobrar la vista. I want to gain my Si sight tú again. estás lisiado If you are lame y el rey te manda a llamar en esta mañana, and the king is calling for you this morning, yo quiero que endereces mis caminos. I want you to make my way straight, Porque yo identifiqué ya por dónde yo me perdí. because I identified already where I got lost. Y yo quiero caminar en tu presencia. And I want to walk in your presence. Yo quiero caminar en tu I palabra. want to walk in your word. Yo quiero caminar en las promesas que tú me has hecho a través de tu palabra. I want to walk in the promises that you have given me through your Porque word. muchas veces nos olvidamos de esa promesa que Él hizo a sus discípulos. Yo me iré, Many times we forget about the promise that he made to the disciples. pero rogaré al Padre para que envíe ese otro consolador. I will go, but I will beg
the Father to send you another counselor, otro consolador, another counselor, porque Él va a estar también con nosotros. because He will also be with O us. sea, en el Espíritu Santo los tenemos a los tres. So in the Holy Spirit, we have all three. Son tres personas en una. There are three people in Y one. nosotros tenemos que darle como iglesia de Dios el lugar al Espíritu Santo. And we have to give the Holy Spirit the place as a church of Honrar God. esa persona que está en nosotros. Honor that person that's within us Y no caer en lo de bar. and not fall into No low bar. dejarnos lisiar espiritualmente. Not let ourselves be Y led levantarnos en el spiritually nombre de and Jesús. rise up in the name of Jesus. En esta mañana And this morning, vamos a ponernos sobre vuestras pies. let's be on our feet. Gracias, Jesús. Te lo dije lo que Dios quiere en esta mañana para su pueblo. I already said what God wants this morning for His people. Dios no quiere que andes más lisiado. God doesn't want you to walk lame any longer. Su palabra restaura. His word restores. Su palabra vivifica nuestro espíritu. His word revives our spirit. Eso es como Él nos dio una segunda porción. He gave us a second portion. Dio la primera en el devocional. He gave us the first one in the Es más, desde que devotional. se comenzó a orar, As a matter of fact, since el it was Espíritu se prayed, está moviendo ya en este lugar. the Spirit is moving in this place. Él quiere sanar, He wants to Él heal. quiere restaurar, He wants to restore. Él quiere que entiendas que Él está en ti. He wants you to understand that He is in you. El Espíritu Santo no es una cosa. The Holy Spirit is not a thing. El Espíritu Santo es una persona The Holy Spirit is a que person vive en ti y en mí. that lives in you and in me. Y Él se pasea por este lugar. And He is moving in this Él se está place. paseando en esa situación en que tú estás. He is moving in that situation that you're Él ya in. no quiere que tú estés atado. He no longer wants you to be bound. Cuando Siba cuando el apóstol Pablo y Siba estaban atados a un cepo, When the Apostle Paul and Ziba were bound to a stock, Sila. Sila. Ellos estaban atados, pero su boca no They- fue cerrada. they were bound, but their mouths weren't closed. Y la palabra, muchas veces nosotros estamos en cepos. And many times we are in stock. En ese lugar Mefiboset estaba lisiado In that place, Mephibosheth was lame, y estaba en un cepo también, and he was also in a stock, espiritualmente hablando. spiritually speaking. No sabemos lo que pasó por su mente. We don't know what went on in there, what went through his mind. No sabemos